Bueno, iniciamos otro bloque de temas en cuanto a organología, que son la mayoría de los temas del tercer parcial. En este caso se va a hablar un poco sobre el sistema endocrino 1, básicamente el hipotálamo, hipófisis y glándula pineal. Y en la otra clase, que es sistema endocrino 2, glándula tiroides, paratiroides y glándula suprarrenal y páncreas. Antes de iniciar el tema en sí, tenemos que conocer cierta terminología general, recordando que el sistema endocrino es el sistema que interviene en la homeostasis del organismo, o sea, en mantener un metabolismo adecuado. Básicamente hay una célula endocrina que está en una glándula que sintetiza una hormona. Esta se libera a través de una proteína transportadora y viaja a una célula diana donde tiene contacto con un receptor y eso estimula una serie de mensajes celulares para que se produzca una acción. Esto simplemente es un esquema donde pueden observar tres, cuatro glándulas de las que vamos a hablar durante estos dos temas, como es la glándula tiroides, la paratiroides, la glándula suprarrenal y la glándula pineal. En este esquema solamente quiero mostrar lo que les comenté. En la glándula hay un grupo de células que sintetiza una hormona. Esta viaja con una proteína transportadora por la vía sanguínea hacia una célula diana, donde tiene contacto esta hormona con un receptor y genera una respuesta en esta célula diana. ¿Qué funciones generales tiene el sistema endocrino? Recordando que cada glándula puede tener una o varias funciones en el cuerpo humano. Interviene en el crecimiento y desarrollo, control del metabolismo intermediario, homeostasis, reproducción y en la maduración del sistema nervioso central. Existe una clasificación de órganos endocrinos clásicos y los no clásicos. ¿Por qué no clásicos? Bueno, porque son órganos que tienen una función general, pero que contienen células que tienen funciones endocrinas específicas. En el caso de los órganos clásicos está el hipotálamo, hipófisis, tiroides, páncreas endocrino, glándulas suprarrenales y las gónadas. En los órganos no clásicos está el cerebro, pulmón, corazón, hígado, riñón y tracto gastrointestinal. Una glándula endocrina es toda estructura que secreta hormonas, como los órganos que les comenté anteriormente. Y las hormonas es el producto de la secreción de hormonas de las células y órganos endocrinos. Las hormonas pueden ser esteroideas, proteicas, glucoproteicas, péptidos pequeños, análogos y derivados de los aminoácidos. Otra definición de las hormonas es que son compuestos químicos secretados en mínimas concentraciones al torrente sanguíneos por glándulas de secreción internas. Quiere decir que cuando hay más secreción interna es que estas glándulas liberan su secreción para estimular células dentro del organismo y que actúan en células distintas al lugar del origen, donde se unen a receptores específicos y produce una respuesta biológica. Eh, Existen varios componentes en el metabolismo del sistema endocrino. Siempre debe haber una estimulación o inhibición para que haya una retroalimentación. ¿Qué quiere decir eso? Puede ser positiva o negativa. Cuando hay una positiva es que esta célula diana, ¿okay? O esta célula que puede ser la glándula, viaja a la célula diana que es B y esta a su vez le da una respuesta positiva de estimulación constante a este órgano. Pero dependiendo de la función de esta glándula y de la cantidad de hormonas que se están en el momento para cierta función, puede haber una retroalimentación negativa, que quiere decir que A, que es el órgano o la glándula, estimula a la diana, la célula diana, y esta a su vez envía una información o un mensaje a la glándula para que inhiba temporalmente la secreción de esa hormona. Todo eso interviene en la síntesis de la hormona para que no haya exceso de secreción de hormona, exceso de almacenamiento de hormona, que haya una producción adecuada o secreción de hormona adecuada, que el transporte sea adecuado y que la acción hormonal sea efectiva. En este dibujo caricatura es lo que le quiero explicar. Por ejemplo, en el hipotálamo se produce la TRH, ¿ok? Ella se libera y estimula la TSH, ¿ok? Esta a su vez, al liberarse, viaja a través del torrente sanguíneo a la glándula tiroides y estimula las células foliculares para que liberen las hormonas T3 y T4. Cuando hay una suficiente cantidad de hormonas T3 y T4 en sangre, esta a su vez, estas hormonas le envían
un mensaje inhibitorio a la glándula, a la hipófisis, para decirle suficiente, no sigues estimulando la glándula tiroides, y así se mantiene una adecuada supervisión, vamos a decir, organización del metabolismo de las glándulas. Eh, en cuanto al tema de hoy, es lo que vamos a hablar, está en este esquema. O sea, vamos a comentar brevemente el hipotálamo, pero de aquellas estructuras que están en estrecha relación con la hipófisis. En la hipófisis se dividen en dos estructuras o en dos partes. La adenohipófisis, que allí vamos a encontrar dos grandes grupos de células que son las cromófobas. Cuando hablamos de cromófobas es que no tienen afinidad por distinción ni eosinófila ni basófila. Y las cromófilas es porque tienen afinidad estas células con un tipo de distinción, ya sean acidófilas o basófilas. En la neurohipófisis que vamos a encontrar los cuerpos de Hering y los pituicitos. Ahora, en la epífisis o glándula pineal vamos a encontrar tres grupos de células que son los pinealocitos, las células intersticiales y las concreciones. El hipotálamo es una parte del encéfalo que coordina la mayoría de las funciones del organismo, o sea, él es como un supervisor. En el caso de la estructura del hipotálamo, como se ve en esta caricatura, vamos a centrarnos en dos zonas, que son los núcleos paraventriculares y el núcleo supraóptico. Simplemente para recordar que aquí encontramos neuronas multipolares, como la mayoría del sistema nervioso central. Estos dos núcleos, el paraventricular y el supraóptico, van a generar una relación estrecha con la glándula hipofisiaria, ya sea porque las axones de estas neuronas que están en el hipotálamo viajan a la hipófisis posterior, a la neurohipófisis, y allí liberan su contenido hormonal, y hay otras que tienen contacto con la hipófisis para el nivel de la eminencia media. Estos forman dos sistemas, que es el sistema magnocelular y el parvocelular. El sistema magnocelular son cuando los cuerpos neurales forman el cordón hipotálamo hipofisiario. Si vemos la imagen, cordón hipotálamo hipofisiario. Y el parvocelular, los axones que se extienden desde los cuerpos celulares llegan hasta la eminencia media. Es decir, este grupo de células, desde el hipotálamo hasta la eminencia media de la hipófisis. Vemos este esquema, sistema magnocelular, los grupos de células viajan, no viajan, las prolongaciones van hasta la porción posterior de la hipófisis y liberan sus hormonas aquí, para que estas luego sean tomadas por el sistema sanguíneo y viajen hacia el órgano o diana donde van a hacer su función. Y el parvocelular, ven que este grupo de neuronas, sus prolongaciones llegan a la eminencia media de la hipófisis y estas están en estrecha relación con la adenohipófisis principalmente. Entonces, observamos cuáles son, eh, eh, cómo se le llama, las hormonas que se liberan desde el hipotálamo y van hacia la hipófisis. Bueno, en los núcleos paraventriculares se forma la oxitocina y viaja a la neurohipófisis. En los núcleos supraópticos se forma o se secreta la ADH, que es la hormona antidiurética. Y va hasta acá. Y ahorita, más adelante, vamos a hablar sobre sus funciones. En el caso de la hipófisis, ella se encuentra localizada justo por debajo del hipotálamo y está unido por una zona más estrecha que se llama tallo hipofisiario, que se encuentra aquí. La ubicación anatómica de la hipófisis es de la silla turca, en una fosa que se llama fosa hipofisiaria. Mide aproximadamente 1 centímetro de 1 a 1,5 centímetros por 0,5 centímetros de grosor. Aquí se secretan las hormonas que regulan el crecimiento, el metabolismo y la reproducción. Si observamos este corte histológico de la glándula hipófisis, pueden observar claramente que hay una zona como más basófila y una zona muy clara. Aquí porque están las fibras nerviosas, es decir, los axones de los cuerpos celulares que están en el hipotálamo,
por lo tanto es más claro. Y aquí es una zona donde hay abundantes células que son las cromóforas, las cromófilas y acidófilas y basófilas. Entonces, esta zona se llama adenohipófisis y esta es la neurohipófisis. Entonces, la adenohipófisis se considera que es un tejido epitelial glandular, de la cual se va a dividir en tres partes. La parte distal o pars distalis o parte distal, donde vamos a encontrar las células cromófobas, recuerden, no tienen afinidad por ninguna tinción, ni basófila ni acidófila, y las cromófilas. Desde el punto de vista ultraestructural, las células acidófilas producen las hormonas somatotropas y mamotropas y se diferencian con ciertas características, sobre todo desde el punto de vista de las vesículas y de los organelos. Las células basófilas hay de tres tipos, que son las corticotropas, las tirotropas y las gonadotropas. En el caso de la neurohipófisis se considera que es un tejido nervioso secretor, que también se puede diferenciar tres estructuras o tres partes: la eminencia media, el infundíbulo y la parte nerviosa como tal, donde vamos a encontrar unas estructuras por micropía electrónica de transmisión, que son los cuerpos de Hering y los pipicitos. Para que observemos de nuevo la porción anterior de la hipófisis, que es toda esa estructura que está aquí, esto sería la fosa hipofisiaria en la silla turca, donde encontramos la pars tuberalis, la pars intermedia y la pars distalis. Y en el caso de la neurohipófisis tenemos el infundíbulo y la pars nerviosa. Y aquí está la eminencia media, que está en estrecha relación con el hipotálamo. Aquí volvemos a observar, siempre cuando vean esta estructura donde hay una zona donde hay abundantes células de diferentes coloraciones, basófilas, acidófilas y cromófobas, esta es la pars distalis, que es la adenohipófisis, y una zona más clara, donde no hay abundantes células, sino fibras nerviosas, ¿okay? Es la pars nerviosa. Aquí se ve muy bonito. Pars distal y adenohipófisis, esta es la pars intermedia y la pars nerviosa. Aquí se ve muy bien cómo se observan células con diferentes coloraciones, acidófilas, basófilas y cromófobas. Ahorita vamos a hablar más de ellos. Esta es la adenohipófisis. Aquí se ven como estructuras que forman fibras, prolongaciones. Esta es la pars nerviosa y la del centro, la pars intermedia. La adenohipófisis o pars distalis está rodeada por una cápsula de tejido conectivo denso regular que se introduce en las glándulas formando tabiques. Las células se disponen formando cordones o nidos de células endocrinas, o sea, cordones son alargados y estos son como grupos celulares que se llaman nidos. Estas están rodeadas por fibras reticulares que le dan sostén y abundantes capilares sinusoides. Las hormonas proteicas que se producen de la adenohipófisis se pueden diferenciar a través de inmunohistoquímica. Entonces, esto es un corte histológico coloreado con HE de la adenohipófisis. Entonces, pueden observar que hay algunas zonas donde hay como cordones. Esto aquí, alargado, son cordones de células. Aquí, bueno, y aquí hay otras que son como nidos, grupos celulares. Si observamos con más detalles, hay células que son con citoplasma muy acidófilos, con células acidófilas, y hay otras que son como más moraditas, ¿okay? Que son las basófilas. Se encuentran aquí, aquí hay otras. Pero hay otro grupo de células donde se observa el núcleo, pero el citoplasma es muy claro, o sea, no tiene ni afinidad. Estas son las células cromófobas. Entonces, las cromófilas son las acidófilas, las basófilas y están las cromófobas. De las células cromófilas, como ya les hablé, tienen afinidad por ciertos colorantes histológicos. Por ejemplo, las que se ven rojo-naranja son estos que estoy señalando. Aquí dice acidófilos. Son las más abundantes porque se evidencia porque hay glándulas muy grandes desde el punto de vista ultraestructural y representa el 40% de las células de la adenohipófisis. Hay otro grupo que son del 10%, que son las células basófilas, que tienen mucha afinidad por el PAS, técnica de PAS, y se ven azul, morado, más o menos, que son las que señalamos en este preparado histológico.
Y se dice que se encuentran más que todo hacia la periferia de los cordones y representan el 10% de las células o de la población celular de la hipófisis. Y el otro 50% está dado por las células cromófobas, perdón, que son estas, donde observamos el núcleo, pero el citoplasma no tiene afinidad por ningún colorante histológico. Entonces recuerden, las acidófilas son el 40%, las basófilas el 10% y las cromófobas el 50%. Volvemos a observar este esquema. Las más fucsia, vamos a decirlo más, son las rojas o naranja, dependiendo de la coloración, son las acidófilas. Estas serían las basófilas. Y aquí se observa una cromófoba. Aquí otra vez evidenciamos este preparado histológico. Las que son las moraditas son las basófilas, las más rosadas o fucsia son las acidófilas, y las que no tienen afinidad por ningún colorante son las cromófobas. En este lado está un corte histológico coloreado con paz y naranja G. Entonces nos permite ver que las acidófilas, como son con naranja G, se ven naranja. Las basófilas se ven más rosadas, porque tienen afinidad por el paz, más moraditas. Y las cromófobas, como pueden observar, no tienen afinidad por ningún colorante histológico. Y se ve muy bien grupos celulares acidófilos, basófilos. Y bueno, en este esquema no veo cromófobos. Y esto es un vaso, que es un capilar sinusoide. Entonces vamos a hablar un poco de manera sencilla de las características de cada una de las células acidófilas, basófilas y cromófobas. Ojo con esto, es muy importante que hagan un cuadro diferencial sobre las características ultraestructurales de cada una de estas células y un poquito sobre sus funciones. De las acidófilas están dos tipos de células, las somatotropas y las mamotropas. Las somatotropas, la forma celular es más o menos oval y el núcleo se escribe que es central. Y en cuanto a las organelas, bueno, el complejo de Golgi es moderado, hay abundante retículo endoplasmático rugoso. Las mitocondrias característicamente son pequeñas en forma de bastón y tienen muchos gránulos, pero su tamaño son de 300 a 400 nanómetros de diámetro. La hormona que se sintetiza en este grupo de células es la somatotropina, que es la hormona del crecimiento. Entonces, esto es una imagen por entropía electrónica de transmisión de una célula somatotropa. Un núcleo redondeado, central. Aquí se ven las mitocondrias pequeñas, más o menos con forma de bastón. Aquí hay un retinográfico rugoso. Y múltiples vesículas o gránulos. En el caso de las mamotropas, son más pequeñas, tienen una forma más o menos poligonal. El núcleo se escribe que es ovalado, tienen un aparato de Golgi y un RER bastante desarrollado, pero los gránulos son más pequeños, más o menos de 200 nanómetros. En ella se produce la prolactina, que interviene en el desarrollo de las glándulas mamarias. Pero recuerden que también la prolactina aumenta en gran cantidad en el proceso de la lactancia. Entonces, cuando las mujeres están lactando, se evidencia que los organelos que de estas células aumentan de tamaño y los gránulos son mucho más grandes, más o menos de 600 nanómetros. Y podemos observar esta célula. Esta es una célula mamotropa. Vemos que en este caso vemos unos gránulos muy grandes, probablemente este momento está en periodo de lactancia. Y el núcleo no se ve ovalado, pero sí no tiene una forma un poco irregular, pero se describe que la mayoría son ovalados. Podemos observar aparatos de Golgi bastante desarrollados. De manera general, recuerden que siempre hay una retroalimentación positiva y negativa para la regulación de las hormonas. Las hormonas somatotropas son estimuladas por la SRH. Aquí está la leyenda, la hormona hipotalámica liberadora somatotropina. ¿Para qué sirve esta hormona? Bueno, induce en el hígado u otros órganos la síntesis de factores de crecimiento similares a la insulina, que estimulan el crecimiento de los discos epifisiarios y músculo esquelético. Existe otra hormona que es la somatostatina, que se encarga de que no haya un aumento excesivo de la producción de las somatotropas. ¿Qué sucede? Esta hormona, la hormona de crecimiento, se estimula sobre todo cuando estamos durmiendo en el periodo de crecimiento. Por eso es importante que cuando somos jóvenes, niños, adolescentes, debemos tener un buen ciclo de sueño. En el caso de las mamotropas,
La PRH, que es la hormona hipotalámica liberadora de prolactina, estimula las células mamotropas para que secreten prolactina. Ella induce el desarrollo de la glándula mamaria y la secreción de leche durante la lactancia. Pero también tiene una hormona que la inhibe o la regula, que es el factor hipotalámico inhibidor de prolactina. En el caso de las células basófilas, hay tres grupos de células. La primera son las corticotropas. Del grupo de las células basófilas representa más o menos el 15 al 20%. Se encuentran de manera muy dispersa, se observa mejor con PAS. Y desde el punto de vista de mi propia electrónica de transmisión, tiene una forma poliédrica mediana, el núcleo es excéntrico y tiene pocos organelos. Y los gránulos tienen un diámetro más o menos de 250 a 400 nanómetros. En las células basófilas corticotropas se forma la ACTH, que va a estimular la glándula suprarrenal, y la hormona lipotrópica, que es la LPH. O sea, esto para que ustedes vean las diferencias. Esta es una célula somatotropa, miren los gránulos bastante grandes, un núcleo redondeado, y esta es la célula corticotropa. Pueden ver que los gránulos no son tan grandes y no tienen tantos organelos. Y aquí, de este lado, una mamotropa, podemos ver que hay abundante aparato de Golgi desarrollado. En el caso de las gonadotropas, del grupo de células basófilas representa el 10%, son células redondas, pequeñas, con núcleo más o menos esferoidal excéntrico, disculpen el error ortográfico. Complejo de Golgi es muy desarrollado, hay abundante red de mitocondrias, las glándulas son parecidos en tamaño, 200-400 nanómetros, pero este grupo de células se encuentran cerca de los senos venosos. Ellas secretan dos hormonas súper importantes, que es la FSH y la LH. Entonces, la FSH es la hormona folículo estimulante y la LH, la hormona luteínica. Las células, ellas estimulan las células intersticiales de los ovarios y los testículos. Perdón, células intersticiales de los testículos y del ovario. Esto es una imagen de una célula gonadotropa. Okay. Lo que podemos ver que el núcleo es excéntrico, más o menos redondeado, y tiene abundantes gránulos. Sin embargo, no, en esta imagen no se observa tan claro el complejo de Golgi desarrollado. El otro 15% del grupo de células basófilas son las tirotropas, que son planas, más o menos profundas, son poliédricas, con núcleo excéntrico también, y forman más que todo cordones de células. Los gránulos miden más o menos 150 nanómetros y secretan la TSH o la tirotropina, que son las hormonas tiroideas. Tenemos esta célula que está aquí, tiene forma más o menos poliédrica, el núcleo es excéntrico, los gránulos no son tan basófilos, o sea, perdón, tan basófilos, no tan electrondensos, como en las otras células como en esta, ¿ok? Y los organelos no son tan desarrollados como en otras células. O sea, de manera de resumen, tenemos la CRH, que es la hormona hipotalámica liberadora de corticotropina, que va a estimular las hormonas corticotropas, en este caso la adrenocorticotropina, que es la ACTH, que induce la síntesis y secreción de hormonas glucocorticoides y andrógenos débiles en la zona fascicular y reticular de la glándula suprarrenal. Tenemos la TRH, que es la hormona hipotalámica liberadora de tirotropina, que estimula la TSH, la tirotropina, que induce la secreción de las hormonas tiroideas T34 en los folículos tiroideos. Cuando hay gran cantidad de hormonas T34, esta al liberarse inhibe a la TSH. Está la GnRH, que es la hormona hipotalámica liberadora de gonadotropinas, que estimulan la hormona folículo estimulante, que induce el desarrollo del folículo ovárico y secreción de estrógenos, que induce la célula de Sertoli del túbulo seminífero para la fijación de los andrógenos, y la hormona luteínica o luteinizante, que es la que induce la ovulación y el desarrollo del cuerpo lúteo y la secreción de progesteronas y estrógenos. Induce a la célula de Leydig para la secreción de testosterona de testículos. Recuerden que los hombres también tienen estas hormonas, pero no
producen tanta cantidad como la mujer, así como la mujer también produce testosterona, pero no en grandes cantidades como el hombre. En cuanto a las células cromóforas, son células redondeadas que tienen muy poco citoplasma y no tienen una afinidad específica por algún colorante. Existen dos teorías sobre las células cromóforas. En algunos textos hablan que son células madres inespecíficas y en otros hablan que son células cromófilas desgranuladas en forma parcial. No hay hasta el momento un criterio bastante confiable que nos hable sobre la función específica de las células cromóforas. Además de las células que tienen función glandular o de secreción de hormonas, en la hipófisis existe otro grupo de células que vamos a describir. Estas se llaman células foliculares estrelladas o folículos estrelladas. Son células que no son secretoras, pero representan una población bastante grande. Ellas tienen abundantes prolongaciones largas y entre ellas hacen reuniones herméticas. Se cree que este tipo de células tienen una función de sostén o que tienen una función de intercomunicación entre las células para la regulación de la producción de hormonas entre ellas. Ahora, la pars intermedia es la zona central que está entre la dermipófisis y la pars nerviosa. Se diferencia porque se observan abundantes quistes llenos de una sustancia que se llama coloide. ¿Okay? Esta zona deriva de los remanentes de la bolsa de Rathke, lean en biología, y está recubierto de esta sustancia coloide de células cuboides, que forman un epitelio simple cúbico, que está aquí, y lo que está en el centro es el coloide. En esta zona se forma la hormona estimulante de los melanocitos, ¿okay? Que son los que nos dan la coloración de la piel. Y hay entre estas estructuras que tienen forma quística, se encuentran células basófilas y cromófobas. Esto es un corte histológico coloreado con azul de tolidina, donde se observa la pars nerviosa. Aquí se ve muy claro porque no hay abundantes células, la pars distalis, que es la de hipófisis, y la pars intermedia, donde aquí se observan estas estructuras redondeadas con una sustancia coloidal en el centro, revestida por un epitelio simple cúbico o células cuboides. Aquí se puede ver pars distalis, pars nerviosa y la pars intermedia. Aquí están los quistes. Aquí se ve esa muy bien. Pars distalis, pars nerviosa y la pars intermedia. De nuevo, para que se acuerden, esto es una manera de que aprendan a ubicarse en la hipófisis. Pars nerviosa, pars distal de la hipófisis y esta es la pars intermedia. Siempre cuando esta sustancia coloide revestida con un epitelio simple cúbico, eso es la pars intermedia. La pars tuberalis, está o se encuentra en el tallo hipofisiario. Es una zona donde está muy vascularizado porque se encuentra el sistema de venas porta hipofisiario. Lean un poco sobre el tema para que lo entiendan. Allí, en la pars tuberalis, hay cordones unidos de células basófilas, sobre todo las gonadotropas y las corticotropas. También podemos encontrar gotas de lípido, gotas de coloide y glucógeno. En la neurohipófisis, que se encuentran las terminaciones anielínicas de los axones. Recordemos que los somas de estos axones están en el hipotálamo, en el núcleo paraventricular y el supraóptico. En el paraventricular específicamente. Desde el punto de vista ultraestructural, podemos encontrar en estas terminaciones axónicas unas estructuras que se llaman cuerpos de Hennig. Los cuerpos de Hennig son dilataciones de esas terminaciones nerviosas donde se acumulan los gránulos neurosecretores de oxitocina, vasopresina y ADH. Es una estructura característica de la neurohipófisis. Si observamos la neurohipófisis con HE en combinación con cromio y alumbre, estos cuerpos de Hennig se logran observar de un color azul-negro. Entonces ya hablamos de la pars de la hipófisis, de la pars intermedia, y aquí vamos a especificar esta que es la pars nerviosa. Este es un esquema para que observen cómo son esas dilataciones.
de las prolongaciones axónicas, que son los cuerpos de Hering. Aquí se almacenan, podríamos decir, o se acumulan esos glándulos neurosecretores, llegan a la terminal nerviosa, se libera la hormona y va hacia el capilar sanguíneo y de allí viaja a la célula diana. Este proceso se produce por exocitosis. Tengo la lengua enredada hoy. Si lo hacemos o si queremos observar estos cuerpos de Hering con coloraciones especiales como el PAS y el naranja G, se ven unas acumulaciones como azules, que serían los cuerpos de Hering. Esto es una bibliografía electrónica de transmisión donde se observa en la neurohipófisis la relación tan estrecha que tienen la porción terminal del axón. Estos son glándulos neurosecretores, son hormonas, que están en estrecho contacto con un capilar sanguíneo. Y este producto, las hormonas, se liberan directamente al capilar sanguíneo. Si observamos la estructura de la neurohipófisis con HE, en algunos casos se puede evidenciar unas zonas redondeadas, más o menos redondeadas, homogéneas, podemos decir un eosinófilo claro. Eso podrían ser los cuerpos de Hering, pero hay que observarlo con mucho detalle. Además de las prolongaciones y los cuerpos de Hering, encontramos los pituicitos. Recuerden que los pituicitos son glías específicas de la neurohipófisis. Representan más o menos el 25% de la población de la neurohipófisis y su función principal es de sostén. Tienen múltiples prolongaciones citoplasmáticas, ya que tienen abundantes filamentos intermedios para generar esa estructura de sostén. En su citoplasma se pueden evidenciar abundantes gotitas de lípidos, pigmentos y filamentos intermedios. Entonces se cree que entre las fibras, estos núcleos celulares que observamos pueden ser los pituicitos. Aquí, estas son las prolongaciones de las fibras, ¿okay? Y estos núcleos representarían los pituicitos. Ahora, ¿qué sucede? En el hipotálamo, en los núcleos paratripulares, se libera la oxitocina, que viaja a través de la prolongación del axón, esa oxitocina, y se libera en la neurohipófisis hacia el endotelio del capilar sanguíneo. Pasa al endotelio y va a la vía sanguínea. La oxitocina interviene en la inyección de leche, en la lactancia, y en la contracción del músculo liso del útero gestante durante el parto. El núcleo supraóptico en el hipotálamo viaja la hormona antidiurética a la parte nerviosa a través de su prolongación nerviosa amielínica, que es la hormona antidiurética, se libera y va por el capilar sanguíneo, la vía sanguínea, hacia el órgano diana, donde incrementa la absorción de agua en los túbulos colectores del riñón, por lo que disminuye el volumen de orina y aumenta su concentración. Cuando hablamos anti es diuresis, diuresis significa orina, entonces anti es contra, o sea, disminuir la cantidad de orina. En este esquema solo quiero que observen cómo es el comportamiento de lo que hemos visto, cómo es la función de la hipófisis. Del lado izquierdo sería la neurohipófisis y esta sería la neurohipófisis. Como se observan, las prolongaciones celulares donde liberan su producto directamente en el capilar sanguíneo. Y en la neurohipófisis se produce el sistema portal de venas que llevan hormonas liberadoras y inhibidoras producidas en la eminencia media, o sea, sería aquí. Entonces, en esta zona se produce el sistema porto-hipofisiario. Los invito a que lean un poco sobre qué consiste el sistema porto-hipofisiario. Bueno, simplemente para que observen la manera del esquema, cómo se comporta la neurohipófisis, cómo es el sistema porto-hipofisiario, ¿ok? Aquí. Y cómo en la neurohipófisis se produce la liberación de las hormonas directamente al capilar sanguíneo. Ya culminado sobre la hipófisis, vamos a hablar brevemente de la epífisis o glándula pineal. Ella se ubica en el techo del encéfalo y está también rodeado por una cápsula que es pía madre. Tiene más o menos forma de cono e interviene en el ciclo circadiano. ¿Qué consiste esto? Eso consiste en el ciclo del sueño y el ciclo de estar despierto. Cuando es de día,
estamos despiertos y comienza a anochecer, se libera una hormona que se llama la melatonina, que interviene en la estimulación del sueño. Si usted está acostumbrado a levantarse y acostarse a cierta hora, pues la liberación de la melatonina se produce más o menos a cierta hora. Pero, por ejemplo, si usted está en Mérida y viaja a Japón, donde el horario es distinto, los primeros días nos cuesta adaptarnos al ciclo del sueño y la hormona, la melatonina que se produce, que es la epífisis, es la encargada de ajustar nuestro ciclo de sueño al horario que está en Japón. La glándula pineal podemos encontrar tres células, que son los pinealocitos, las células intersticiales, y esto, bueno, no son células, pero son concreciones o grupos que se llama arenilla cerebral o acérbulos. Es más o menos lo que les estaba comentando, que la glándula pineal está relacionada estrechamente también con lo que vemos, o sea, la luz del día, que estimula que estemos despiertos, y cuando se hace de noche, cuando estamos en penumbra, a través de lo que vemos y de nuestro ciclo diario de vida, se estimula la glándula pineal para la secreción de melatonina. Como puede ver, este esquema es una estructura muy, muy pequeña. Y en este corte histológico se ve todo el tamaño de la glándula pineal. Entonces, los pinealocitos son células poco basófilas con núcleo grande que tienen una o dos prolongaciones terminales. Sus vesículas secretoras tienen algunos centros electrodensos desde el punto de vista ultraestructural por microscopía electrónica de transmisión, y ella se encarga de secretar la melatonina. Entonces, si observamos en este corte histológico de la epífisis, todo este grupo de células que están aquí representan los pinealocitos. Aquí son los pinealocitos. Todos estos son pinealocitos. Estos. Se describe que los pinealocitos tienen un citoesqueleto bien desarrollado y que de manera ultraestructural hay unas estructuras, valga la redundancia, que se llaman listones sinápticos. Son estructuras tubulares densas revestidas por elementos vesiculares esféricos que aumentan su tamaño durante el periodo de oscuridad. Se desconoce su función en específico, pero se cree que está relacionado con la liberación de melatonina en la oscuridad, en las noches. Tenemos otro preparado histológico de la glándula pineal, epífisis. Todas estas células representarían las pinealocitos, y estos son los acérbulos o concreciones. También se encuentran las células intersticiales, que son células que son similares a las astroglías, una glía, que intervienen en el sostén y en la nutrición. Se diferencian de los pinealocitos porque el núcleo de los pinealocitos es más redondeado y el de los astrocitos o de las células intersticiales son más alargados. Ellas emiten abundantes prolongaciones celulares que rodean a los pinealocitos para darles sostén y nutrición. Creo que si observamos aquí, vemos unos núcleos más redondeados, este y otros más alargados, que serían los astrocitos. Aquí vamos a observar vasos sanguíneos. Estas son las concreciones, ¿ok? O acérbulos. Vemos muchas estructuras redondeadas que son los núcleos de los pinealocitos, y vemos otras alargadas que son las células intersticiales. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Otra vez observamos este contexto lógico, las concreciones. Los invito a leer qué hay allí, o sea, qué componentes forman los acérbulos de las concreciones. Observamos con detalles. Núcleos redondeados serían los pinealocitos, y aquí hay unos más alargados que serían las células intersticiales. Y aquí otra foto de las concreciones. Este tema es muy bonito, el tema endocrino tiene muchos detalles que si ustedes estudiaron el segundo parcial van a entender mejor este tema. Léanlo, por favor, hagan una buena comparación y diferenciación, sobre todo la de la hipófisis, porque tiene muchas características. Aquí, por último, esta imagen es para que no confundan esto, que es un vaso sanguíneo, donde observamos una luz bastante clara con células de color rojo, que serían los eritrocitos,
Y esto es son las concreciones o acébulos. Ojo, porque lo confunden mucho, igual que aquí. Observamos esta estructura redondeada, pero en el centro no hay vasos sanguíneos, no hay células sanguíneas, que son los eritrocitos. Esto es un acérbulo.